Muy buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa Bertolt Brecht de las tres sedes. Ya nos encontramos en la semana 5 de este bimestre y el día de hoy trabajaremos las oraciones subordinadas y las palabras compuestas con tilde, los cuales también nos van a permitir el hecho de poder redactar nuestros textos expositivos y hacer su posterior exposición. Para ello, también vamos a recordar a qué llamamos oraciones compuestas. Pues la oración compuesta es aquella que tiene más de un sintagma verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues consta de más de un verbo conjugado. Un ejemplo bastante sencillo sería: nosotros subrayamos las ideas y ustedes elaboran el organizador. Podemos notar que hay dos ideas, dos proposiciones, como le llamamos en oración compuesta, y que además podemos identificar estos dos sintagmas verbales o verbos conjugados, que en este caso son subrayamos y elabora. Pero además, dentro de las oraciones compuestas también tenemos una clasificación que hemos venido trabajando desde bimestres anteriores y que hemos podido enfatizar alguna de estas. Tenemos la oración compuesta yuxtapuesta, que es aquella donde puedo identificar de dos a más proposiciones que son independientes, pero que están unidas a través de signos de puntuación. Por ejemplo, ella no está, punto y coma, se marchó ayer. También podemos identificar, pues, que hay dos sintagmas verbales, en este caso, la acción está y marchó. Luego teníamos también las oraciones compuestas coordinadas, que son aquellas que las puedo identificar porque hay dos proposiciones o más y están unidas a través de conectores, como por ejemplo, Luis estudia y Alicia canta. En este caso, el conector que nos permite unir estas proposiciones es y. Y también podemos identificar, pues, los verbos conjugados estudia y canta. Y por último, tenemos a las oraciones compuestas subordinadas, que podemos identificarlas porque hay proposiciones dependientes. Quiere decir que hay una oración principal y que dentro de esta voy a encontrar pequeñas proposiciones que van a depender de esta llamada principal para poder entenderse en cuanto al mensaje en su totalidad. Por ejemplo, dice: la niña que tiene los cabellos largos miraba la obra atentamente. El día de hoy vamos a enfatizar la identificación y el uso de estas oraciones compuestas subordinadas. Para ello también es necesario recordar que se llama oración subordinada aquellas oraciones compuestas en las que se puede evidenciar una relación de dependencia, como ya lo señalábamos. Y dentro de ellas también vamos a tener una clasificación, las llamadas sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Además, nos hacen recordar que la estructura de una oración subordinada está formada por una oración principal y una proposición dependiente. Dentro de la clasificación, las sustantivas, pues el núcleo principal va a ser el sintagma nominal, en la adjetival su sintagma adjetivo y en la adverbial también va a predominar el sintagma del adverbio. En cuanto a esta clasificación, podemos también señalar de manera específica que la oración subordinada sustantiva es aquella que va a desempeñar las funciones propias de los sustantivos. Y recordemos, pues, que los sustantivos pueden cumplir diversas funciones. Por ejemplo, pueden ser núcleo del sujeto, también pueden ser objeto directo, objeto indirecto, un término de preposición, un complemento agente o incluso un predicativo subjetivo. A continuación, también tenemos algunos ejemplos. Dice: quien mal anda, mal acaba. Lo que está resaltado en rojo podemos notar que es una proposición dependiente de lo que está en azul y que vendría a ser nuestra oración o mensaje principal. Y está cumpliendo la función del sujeto. Luego tenemos: Gaby me sugirió que yo le agradaba como persona. En este caso, lo que podemos notar en rojo está cumpliendo la función de objeto directo,
Quiere decir que está acompañando, en este caso, al sustantivo o está haciendo referencia a Gaby. Luego tenemos la impresora que compramos el mes pasado ya no funciona. También está cumpliendo la función de objeto directo, pues está haciendo referencia, en este caso, a impresora. Recordemos entonces que las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que están formadas por una oración principal o una idea principal y que dentro de ellas vamos a encontrar algo así como pequeñas explicaciones que las vamos a conocer con el nombre de proposiciones subordinadas o dependientes, ya que si no existiera lo anterior, en este caso la impresora o Gaby me sugirió, entonces no podría entenderse también el mensaje en su totalidad como enunciado. Luego tenemos las oraciones sustantivas adjetivas, que van a cumplir la función propia de los adjetivos. Quiere decir que va a modificar al sustantivo. Por ejemplo, decimos, el momento cuando nos conocimos no podré olvidarlo. Ese cuando nos conocimos está modificando en este caso al sustantivo que es momento. Y está cumpliendo también la función de una proposición dependiente. Luego dice, creemos en los jueces. ¿Pero qué tipos de jueces? Que imparten justicia. El libro que me gustaba está agotado. De por sí yo hubiera podido señalar el libro está agotado y el mensaje se hubiera podido entender. Sin embargo, estamos precisando y nos damos cuenta que lo que va en rojo depende de el enunciado anterior o de la oración llamada principal. También tenemos las oraciones sustantivas adverbiales, que como sabemos es el adverbio, el término, la palabra, que nos permite indicar lugar, tiempo, modo, ¿sí? En este caso tenemos las siguientes oraciones. Donde se pone el dedo, se toca la llaga. Lo que está resaltado también en rojo nos indica el lugar. Dice, vamos donde dice tu hermano. Esta proposición dependiente, donde dice tu hermano, también me está dando la idea del lugar. Por lo tanto, está cumpliendo la función de proposición adverbial. Escribo como me han enseñado, quiere decir la forma, la manera, el modo. Cuando me lo dijeron, me quedé sorprendida. Este cuando también nos está haciendo referencia ya a lo que es el tiempo. Por lo tanto, señalamos pues que estas son oraciones subordinadas adverbiales, porque me están indicando un tiempo, un lugar, un modo. ¿Para qué nos servirán pues la identificación de estas oraciones subordinadas? Para poder identificarlas y emplearlas en nuestro texto. Pero también vamos a poder identificar, utilizar lo que son las llamadas palabras compuestas con tilde. Para ello también recordemos que denominamos palabras compuestas aquellos términos o palabras que han sido formadas de unir dos palabras simples y que en algunas ocasiones estas uniones pueden llevar o no un guión y además existe la duda si debemos o no tildarlas. Para ello también es necesario conocer algunas normas ortográficas respecto a estas palabras compuestas. Y existen tres casos. Lo primero de ellas es cuando las palabras compuestas no llevan guión, ¿no? Quiere decir, tenemos una palabra compuesta de dos o más lexemas, o lo que nosotros llamamos raíces, que se van a escribir sin guión. Solo va a llevar tilde, dice, si lo necesita según las reglas generales de acentuación. Pero ¿quién va a llevar tilde? El último componente. Por ejemplo, tenemos la palabra decimoséptimo, que está formada por dos raíces o lexemas, en este caso décimo y séptimo. Y al unirse en una sola que no lleva guión, solo va a llevar tilde el último componente que vendría a ser séptimo. Lo mismo ocurre con tío vivo, que si bien es cierto, cuando estaban escritas de forma separada, la primera llevaba tilde, sin embargo, de acuerdo a la regla, como están uniéndose en una palabra compuesta sin guión, me debo fijar sobre todo en el último componente, que en este caso es vivo y no lleva tilde. Lo mismo ocurre con la palabra portalámparas.
También tenemos las palabras compuestas con guión. Y en el caso de estas palabras compuestas a través de dos o más lexemas o llamadas raíces, que sí van a llevar un guión, pues vamos a mantener, dice, de forma independiente, si es que antes de ser formadas en una sola, llevaban o no tilde. Y de acuerdo a ello, también vamos a aplicar la normativa. Por ejemplo, en el caso de la palabra épico y lírico, al juntarse en una sola a través de un guión, conservan, ¿sí? Conservan su tilde. Realidad, ficción. En este caso, la palabra realidad no llevaba tilde, pues queda de igual manera, mientras que ficción conserva su tilde. Y lo mismo ocurre con teórico práctico. También tenemos nuestro tercer caso, que son aquellas palabras compuestas terminadas en mente, que han sido formadas justamente por el hecho de unir un adjetivo con el adverbio mente, ¿no? Solo dice, vamos a colocar la tilde en el caso de que éste lo lleve de manera independiente. Quiere decir que antes de haber sido juntada, unida al adverbio mente, si es que antes llevaba, pues va a mantener su tilde. Pero si no la llevaba, pues tampoco debemos colocarle, como es el caso de fuertemente y fácilmente. Ahora, estas palabras decíamos que nos van a servir también para poder no solo identificarlas, sino incluirlas dentro de las redacciones de nuestro texto. Como sabemos, este bimestre estamos trabajando nuestros textos expositivos. Ya hemos planificado la semana anterior y nos toca también hacer nuestra redacción. Aquí tenemos un texto titulado Síndrome del corazón roto, infarto o tristeza. Y podemos también identificar que los dos primeros párrafos corresponden a lo que es la introducción respecto a la estructura. Luego tenemos nuestros siguientes párrafos, que son 3, que corresponden al desarrollo. Pero además también notamos que están resaltadas en negrita, ¿sí?, algunas proposiciones que corresponden a lo que son las oraciones compuestas subordinadas. Y también tenemos algunos términos que están destacados en rojo, como miocardiopatía intrahospitalaria, que podemos notar son parte de las palabras compuestas en las cuales nos vamos a fijar si llevan o no tilde, ¿no? También está posmenopáusica y quimioterapia. Y aquí también tenemos 3 párrafos que corresponden a la conclusión. Por lo tanto, ¿sí?, recordemos que cuando redactamos cualquier tipología textual, estamos empleando nuestras oraciones compuestas. Recordemos también cuál es su clasificación para poder emplearlas de manera adecuada en nuestras redacciones y tener en consideración las normas ortográficas correspondientes a este tipo de palabras, de acuerdo a los casos que se presenten. Espero también que te haya sido de mucha utilidad enfatizar un poco más acerca de las oraciones subordinadas y también acerca de las palabras compuestas para reconocer cuándo debemos colocarle o no la tilde a cada una de estas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, estimados estudiantes.